Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Hoy vamos a hablar de economía, impulso a la economía, comercio, compañero. Bueno, ayer estuvimos hablando de economía con Carlos Acevedo también. Del ¿verdad? comportamiento de la economía. Hoy vamos a hablar de lo que se está haciendo, ¿verdad? Sí. Para mejorar la economía. Con la ministra del ramo, María Luisa Ayem, quien ya se encuentra con nosotros. Ministra, bienvenida. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirnos nuevamente y permitirnos llegar a nuestra población para compartir esos justamente avances que estamos logrando con ese trabajo articulado desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. Si viniera hoy un inversionista, se reúne con usted y le dice, ministra, ¿cómo está la economía de El Salvador? ¿Qué me propone? Sí. ¿Qué le respondería? Sí, bueno, necesitaríamos bastante tiempo para poder compartir todo lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra economía estos días, pero sí mostraríamos esa rápida recuperación que tuvo nuestra economía después de ese golpe que dio la pandemia del COVID-19 a las economías de todo el mundo, y esa rápida recuperación, casi inmediata recuperación, manda un mensaje muy bueno a los inversionistas, y ni se diga pues que esa recuperación y ese dinamismo ha sido constante a pesar de todos esos retos que enfrenta el mundo actualmente. Continúa esa tensión entre Rusia y Ucrania. Sabemos que también la economía de Estados Unidos se ha desacelerado, y aún así nosotros seguimos viendo una economía con un dinamismo en donde 70% de nuestros sectores productivos ha incrementado el número de trabajadores. Lo que nos reafirmaba ayer Carlos Acevedo era que, pues sí, para moderar el consumo, bajar la inflación, Estados Unidos quiere llegar al 2% de inflación y andaba en el 3 y algo. Uh-huh. Y entonces lo que ha pasado es que, y Silvia Cuellar nos lo decía, se esperaba un incremento en las exportaciones para el segundo trimestre, cosa que no ha ocurrido porque Estados Unidos nos está comprando menos y tenían inventarios. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Cómo toda esta situación la estamos maniobrando, ministra? Exacto, y aquí viene otro de los datos que estamos compartiendo con los inversionistas, por supuesto, pues, además de todas las bondades que ofrece nuestro país, el hecho que El Salvador cuente con una inflación de alrededor de 3% es algo que también es muy favorable para los inversionistas de la economía real, que ven El Salvador, que ahora ponen El Salvador en su lista corta para poder invertir. Ahora, como lo hemos mencionado, sí es un año que es difícil, pero no es un año difícil para todos los sectores de la economía, y es por eso que nosotros como gobierno hemos tomado por supuesto, hemos continuado con todas estas conversaciones con nuestros sectores que nos permiten identificar cuáles son los retos que están enfrentando, cuáles son esas oportunidades que pasan ahorita, que están pasando al frente de nuestros sectores. Estamos trabajando uno a uno para poder asegurarnos que si hay algún sector que hoy, dadas las circunstancias externas, se vea afectado de manera negativa, pues podamos compensar ese crecimiento de empleo en otros sectores. Para darles un ejemplo, centro de llamadas es uno de los sectores. Los call centers. Los call centers, sí, los conocemos más como call center. En los centros de llamadas el día de hoy, tenemos datos actualizados de enero a mayo de este año, y si los comparamos con enero a mayo del año pasado, vemos que hay más de 3.200 nuevos empleos. Entonces, es el comportamiento natural de una economía. Hay sectores que ahorita están con un dinamismo muy grande, además del sector de call center, como es el del sector turismo. Vemos cómo solo las fiestas agostinas, en donde tuvimos ese turismo interno, pero también ese turismo de nuestra diáspora, que ahora está muy cercana a nuestro país, pues es otro de los sectores que contribuye a que nuestra economía en general tenga un comportamiento positivo y que nos permita llegar al fin de año con un
con un cierre positivo que estamos proyectando en cuanto a nuestro Producto Interno Bruto. Ministro, usted mencionó que constantemente se están reuniendo con los sectores para saber cuáles son aquellas piedras en el zapato, vaya, hablemoslo en salvadoreño, Así es. que no les permiten avanzar como quisieran ir avanzando, porque Tony mencionaba factores externos que son a nivel mundial y con los cuales tenemos que lidiar, nos guste o no nos guste, como la pandemia COVID-19, por ejemplo. Así es. ¿Cuáles son esas piedras en el zapato en las cuales se está trabajando el Estado junto con los empresarios, ¿verdad?, para poder avanzar y solventar la situación, que el camino sea más fácil? Sí, bueno, un ejemplo ya lo compartí, el ejemplo de los call centers, pero también el ejemplo claro es el sector de tecnología. Es un sector que nosotros le apuntamos porque sabemos que es el sector en donde se van a generar más oportunidades de trabajo en la actualidad, pero en el futuro también, y además es uno de los sectores que es de los mejores remunerados. Ayer me contactaban de Grupo Aristos, por ejemplo, que ellos van a abrir un parque tecnológico. Sí. Y de logística en la zona de American Park. Así es una inversión de más de $70 millones, que ya tendré la oportunidad de compartir sobre estas buenas noticias que estamos esperando, que estamos ya escuchando y nuevas que esperamos antes de cerrar el año. Pero regresando al caso de tecnología, nosotros hicimos estas consultas al inicio de nuestra gestión, en donde identificamos que un mejor servicio del gobierno, el poder eliminar toda esa tramitología que impidió en realidad el crecimiento económico de nuestro país en el pasado, fue una de las barreras más grandes al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo. Ese es uno de los elementos que sale en nuestro análisis. También el sector tanto local como internacional, estaba viendo esa necesidad de contar con incentivos que permitan que los negocios en el área de tecnología sean rentables. Y es así como hemos ido avanzando. El talento humano, por ejemplo, era una de las barreras y continuamos trabajando para poder generar el talento que requiere el sector. Así que este es un ejemplo claro en donde en consultas con nuestro sector empresarial, empresas pequeñas, grandes, multinacionales, locales, todos dijeron esto es lo que nosotros necesitamos para poder aprovechar las oportunidades y eliminar las barreras a las que nos enfrentamos. En cuanto al tema de tramitología, hemos liderado ya un proyecto de 5.8 millones con más de 10 instituciones de gobierno, en donde estamos básicamente eliminando todos esos trámites que eran innecesarios. Estamos que esto lo ven en el CIFACIL también, ¿verdad? También o con los de impacta, con el CIFACIL. También impacta el trabajo que hacemos en el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, porque básicamente hemos priorizado 600 trámites que tienen que ver con comercio e inversión. Y es así, y como el día de hoy más de 200 de esos trámites ya están completamente digitalizados. Solo para darles un ejemplo, nuestra dirección de inversiones el día de hoy tiene todos sus servicios digitalizados e inversionistas locales e internacionales pueden hacer todas sus gestiones de manera remota. Por supuesto que están invitados a venir a nuestras oficinas y trabajar juntos para poder asegurar que el establecimiento de las empresas sea lo más ágil posible, pero también ya está todo digitalizado. En cuanto al área de incentivos, recordarán que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó esta ley de fomento a la tecnología, que básicamente brinda 15 años de exenciones de impuestos a las empresas, y ya hemos visto una muy buena reacción. No solo nos han mencionado el interés de empresas locales e internacionales de ampararse bajo esta ley, sino que además han presentado solicitudes 10 empresas ya, una de ellas que está ya con todo el proceso finalizado y esperando que pueda iniciar operaciones cuanto antes. ¿Y podemos adelantar qué tipo de empresas son y cuáles son? Obviamente de tecnología, pero ¿por dónde va la cosa? Sí, por ahora hemos visto bastante empresas locales que se han abocado al Ministerio de Economía, a nuestra nueva oficina de inversiones. ¿Desarrollo de aplicaciones? Sí, es principalmente, diríamos, programación y desarrollo de aplicaciones, ciberseguridad también. Y la buena noticia es que coincide con todo ese trabajo que hemos venido haciendo de la mano con 30 instituciones educativas y de la mano con grandes empresas como Amazon Web Services, como Microsoft, Coursera, recientemente con Meta, Salesforce. Todas estas empresas se han aliado a nosotros. Una nave industrial a la par de Iron Man
para todo lo que viene Es de cierto. comercio electrónico. Sí, alguien nos mencionó, es que Sí. a la par de Aeroman Tech City o algo así, pero era City, así como Surf City, pero... Sí, eso es importante que también lo conversemos. El sector de logística ha leído esos mensajes que el gobierno ha enviado y por supuesto que se ha beneficiado de las acciones que ya se han tomado en materia de facilitación de comercio, no solo a nivel local, no solo a nivel de la digitalización que hablábamos anteriormente, sino que también se han beneficiado de esa rapidez que ahora existe en fronteras, ese trabajo en nuestro proceso de integración profunda que va avanzando, y todo esto ha sido bien recibido por empresas. Quisiera dar el ejemplo de una empresa local que ahora... Por ejemplo, aquí se pueden decir nombres, no hay problema. Puedes decir marcas. Sí, No, al contrario, es un gusto poder compartirlo. Es la empresa Ternova, que tiene una nueva empresa que se dedica a centros logísticos, una inversión de $100 millones, que ya incluso se ha puesto la primera piedra y que esperamos... Sí, lo pusieron, saludos a nuestro amigo Rodrigo Tona, ¿verdad? De Exactamente. Ternova. Aquí tenemos una estación de reciclaje. Así ya lo veo, veo, ¿ah? así lo veo ahí. Y hemos visto a Rodrigo ahí colocando la primera piedra de es el parque logístico más grande de El Salvador. Sí, y uno de los más modernos a nivel centroamericano. Los estándares que están utilizando permitirán que grandes empresas multinacionales, incluso empresas como Amazon, puedan ver a El Salvador como un lugar en donde establecerse. Entonces, se han alineado los astros. Existe esa certidumbre jurídica, existe ese clima de negocios que hoy permite a empresas locales y empresas internacionales ver a El Salvador como el lugar en donde ampliar sus operaciones y el lugar en donde iniciar esos nuevos negocios. Ayer conversando con Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, nos decía también, ministra, que otro de los puntos que era importante resaltar para hacer crecer la economía y para promover la inversión era el tema de la seguridad. Entonces él decía, ese tema, el que estemos viviendo una nueva situación de seguridad, lo cual es innegable, decía, vuelve atractivo a El Salvador para invertir. Sí, en realidad son muchísimos los impactos que ha tenido, algunos de manera inmediata, ese proceso de erradicación de la inseguridad en nuestro país. Hay empresas de distribución que antes tenían que pagar esas cuotas para poder entrar a zonas que no podían. Hay que decirlo. Y eso pues, que eso se traducía en reducción en la competitividad de nuestras empresas, de nuestros sectores, de nuestro país. Eso así como hablábamos de la tramitología, igual a esa misma magnitud, diríamos, fue la inseguridad la que bloqueó ese interés y que se concretaran proyectos de inversión. Pero también ahora contamos con una población que tiene calma, que tiene tranquilidad, que sabe que va a salir de su casa y va a regresar y va a ver a su familia. Y eso también tiene un impacto positivo, por supuesto que lo más importante es en las personas, pero también tiene un impacto positivo en la productividad de las personas en las empresas, y eso pues se nota en esos análisis que realizan empresas locales e internacionales. Y el hecho que El Salvador hoy esté en la lista corta de muchas empresas multinacionales que se han abocado también a nosotros. Hay empresas que se dedican a buscar destinos para empresas multinacionales, también han buscado al gobierno de El Salvador para que les podamos brindar toda esa información que requieren, y esperamos en los próximos días poder estar anunciando una de las primeras inversiones extranjeras grandes que se estarían estableciendo en nuestro país. ¿Sería que la primera empresa que se acoge a los beneficios de la ley de tecnología, como la llamamos? No, esta empresa sería en el sector de manufactura. Esperamos que se pueda concretar en las próximas semanas, y lo interesante de esta empresa es que al establecerse en nuestro país, traería también lo que esperamos que traiga también a otras empresas que se dediquen a brindarles esos insumos y que también utilicen insumos locales. Así que este es uno de otros proyectos. Ya conversábamos el proyecto de Aristos, más de $70 millones de inversión. Hablábamos del proyecto de Ternova con su nueva empresa Neo de $100 millones, y esos son solo ejemplos. Recientemente tuve la oportunidad de visitar la empresa de plástico foam industrial. También es una empresa que ya está iniciando a diversificar
los destinos a donde envía su producto, y su inversión de $7 millones, pues va a generar, se espera, alrededor de 100 empleos. Es decir, cada inversión para nosotros es muy importante, y a cada inversionista, sea un inversionista pequeño, sea mediano, sea grande, nosotros estamos aquí como gobierno, y aprovecho para hacer una invitación a nuestras empresas, a nuestros sectores, a estar cercanos al gobierno, a comunicarnos cuáles son esas necesidades para que nosotros podamos generar esos proyectos adicionales que permitan que nuestros sectores salgan adelante. Por ejemplo, hay un proyecto que estamos en el proceso de diseño actualmente, que es para permitir que nuestras empresas, esas empresas pequeñas y medianas que ya demostraron que tienen un producto muy exitoso a nivel local, acompañarles para que den ese paso a la exportación, probablemente iniciando en el mercado centroamericano, pero con el fin de poder llegar a mercados más lejanos. Ahí, ¿qué tipo de productos, ministra? Podrían ser desde artesanías que han mostrado que tienen esa calidad que hoy vemos, que incluso se venden en un mercado de artesanías que nada menos lidera el Ministerio de Economía, pero también vemos empresas como OneTap, que hoy tienen sus ventas en centros comerciales importantes del país. Pero también pueden ser productos textiles, puede ser productos plásticos, puede ser todo lo que se derive de esos sueños y de esa creatividad de nuestra población, que sabemos que hay un gran potencial. Pero además de eso, hay muchos de nuestros emprendedores que hoy se dedican a combinar su creatividad y esos sueños con la tecnología. Y aquí viene otro rubro con el que nos encontramos trabajando, y básicamente son las empresas emergentes que hemos mencionado muchas veces como startups, y esas empresas también tienen un alto potencial de poder contribuir a generar más crecimiento y más empleos en nuestro país. Entonces, como verán, a diferencia del pasado, en donde hubo un enfoque ciertamente no agresivo, pero que al final terminaba beneficiando a empresas probablemente grandes y multinacionales, pues nuestro enfoque es brindarle ese mismo tratamiento que brindamos a nuestras empresas multinacionales, brindárselos a nuestras microempresas, a nuestros emprendedores. ¿Cómo hacer eso, ministra? Porque el 95% de las empresas, y aquí usted me dirá si ese porcentaje ha cambiado, son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Un 5% a lo mucho serán las grandes empresas. ¿Cómo hacer que ese rubro de las MIPYMES en realidad incremente sus ingresos y por ende, por efecto cascada, ¿verdad?, sus colaboradores también tengan un incremento de sus ingresos? Porque, como usted lo mencionaba hace un momento, se ha apoyado a grandes empresas, y hemos mencionado grandes empresas, ¿verdad? Que también Ternova, ser pues sí, está apoyadas. bien, están haciendo las cosas bien, y qué bueno que lo están haciendo aquí, además. Exactamente. El tema de Ternova, el tema de Aristos, pero ¿cómo hacer que este rubro de MIPYME, que son los que en realidad generan, ¿verdad?, esta dinamización de la economía, sí crezca? Sí, la respuesta es básicamente, Diana, un trabajo articulado. Ahora estamos trabajando de la mano con CONAMIPE, estamos trabajando de la mano con INJUVE, nada menos con el apoyo del Banco Mundial. Nos encontramos diseñando un proyecto con INSAFORP también, de $150 millones, que nada menos se va a enfocar en poder brindar ese acompañamiento a nuestras micro y pequeñas empresas para que puedan pasar al siguiente nivel, para que puedan terminar de profesionalizarse. Se les dará asistencia técnica, vinculación con el sector financiero, y esa es la otra parte de la respuesta. Se necesita un enfoque integral para que nuestras empresas puedan, especialmente las micro y pequeñas empresas, puedan crecer. En el pasado habían intervenciones muy específicas que no iban a lograr darle todas esas herramientas que necesitan nuestras micro y pequeñas empresas, pero en un gobierno articulado, en donde INSAFORP puede entrar e involucrarse en un proyecto que va a beneficiar a nuestros emprendedores, y lo mismo un CONAMIPE comprometido, articulado, con una presencia en territorio, lo mismo INJUVE, lo mismo nuestros cubos.
todos trabajando de manera conjunta y de manera articulada, tenemos esa capacidad de poder llegar a territorio. El Ministerio de Turismo también tiene sus centros de capacitación en territorio para poder brindar el acompañamiento a nuestros micro y pequeños empresarios. Así que es una cuestión de voluntad y es una cuestión de ejecución. Y que eso es algo que la verdad lo hemos visto, me atrevería a decir, en casi todos los proyectos que hemos implementado. Antes no había esa voluntad, no había esa visión y no había esa cultura de ejecución, y eso fue lo que nos llevó a años de estancamiento económico. Ministra, yo la estoy escuchando y creo que estamos en una situación única porque, el tema de la seguridad se controló. Habrá gente, los métodos y lo que sea, pero está controlado. Y ayer la Universidad Francisco Gavidia, el doctor Oscar Picardo, presentaba una encuesta del humor social y de qué pasaría si las elecciones fueran este fin de semana, por ejemplo. Y Nayib Bukele, la fórmula presidencial Nayib Bukele y Félix Ulloa, de Nuevas Ideas, que iría por un segundo mandato, alcanzó el 68.4% de la intención de voto entre los entrevistados, y allá lejos los demás partidos políticos. Es decir, y otra vez, amén de que alguien diga que la reelección y todo lo político, o sea, tienen un panorama bien amplio, o sea, tienen autopista libre como para que las políticas que implementen tengan un seguimiento en un siguiente periodo. Y yo creo que eso, porque incluso dentro de los mismos partidos políticos, si ganaba el mismo partido político, desechaba lo del gobierno anterior y hacía cosas distintas. Ustedes no, ustedes tienen esa visión amplia ahorita. Entonces, digo, es un momento único para implementar un montón de cosas positivas. O sea, que los esfuerzos no se corten. No se corten. Ajá, sino que continúen. Sí, en realidad desde mi punto de vista ese cortoplacismo que menciona Tony es lo que ha impedido que países en desarrollo como El Salvador se queden estancados. El hecho de pensar en periodos cortos en los que un siguiente gobierno iba a echar para atrás quizás lo poco en el caso de El Salvador que se había avanzado y ahora tenemos esa gran fortuna de contar con estrategias para el caso económico, una estrategia, una política de comercio e inversiones que va más allá de los próximos 30 años, una agenda digital también que se ha diseñado para que se implemente en el largo plazo. Nada menos tuve la oportunidad de representar a El Salvador en nuestro examen de políticas comerciales en Ginebra, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, y vimos como uno de los grandes reconocimientos que hacían los miembros de la OMC era nada menos el hecho que éramos un país en desarrollo que contaba con estos planes a futuro, y esta continuidad de la que habla Tony pues no hace más que consolidar estos planes y dar seguimiento a estos planes y a estos proyectos que hemos venido implementando desde el inicio de la gestión y que no solamente lo hemos venido implementando y demostrando que tenemos capacidad de ejecución, sino que ya las empresas y nuestra ciudadanía se ha beneficiado de todos estos grandes proyectos, llámese salud en el contexto de pandemia, llámese el proyecto de financiamiento que pudimos brindar con el fideicomiso para la recuperación de las empresas, también en contexto de pandemia, ese bono de compensación que se entregó a la población y todas estas medidas de facilitar comercio, facilitar la inversión. El impacto ya lo percibe nuestra población, y algo interesante, ahora que hablamos de la economía y futuras inversiones, las empresas también ven con muy buenos ojos el hecho de que las políticas que hoy en día son a favor de crear condiciones de mercado, que esas vayan a continuar en el futuro. Eso es algo muy importante para las empresas, es algo que estamos escuchando de manera recurrente. La famosa certidumbre. La famosa certidumbre de lo que va a continuar. Que nos damos cuenta que es la variable más importante o una de las más importantes para la mayoría de empresas. Son las 8:30, Tony, Sí. y hace un rato yo vi a la ministra, se le salió una gran sonrisa. ¿Y mire, cómo le que presentamos no? a Leonardo. Leonardo, Mucho gusto. Hola, te voy a dar a ti, Leonardo. le vamos a hacer entrega, Leonardo, a la ministra. Cuéntele quién es usted, qué representa. Perfecto, buenos días. Nosotros somos Cherito Café,
una empresa que aboga por el consumo de café 100% salvadoreño. Aparte de eso, estamos dentro de un carrito 100% hecho en El Salvador. ¿El cherito? El cherito, por supuesto. Esta mañana he preparado una B60 y lo he hecho con un grano de café que es un pacamara semilavado de la finca La Bonita, en Chalatenango, que por cierto este año ganó el primer lugar en tasa de excelencia. Felicidades. Comentarles, muchas gracias. Comentarles también así a grosso modo algo importante que hicimos esta semana. Este miércoles, como Cherito Café, lanzamos un proyecto tecnológico en donde los productores de café van a recibir vía Lightning Network. Ustedes saben que trabajamos mucho con Bitcoin. Vía Lightning Network van a recibir sus compensaciones de acuerdo a la venta que se va haciendo independientemente del país del mundo que sea. Así que como Cherito Café... O sea, vía criptoactivos. Vía Bitcoin. Ajá, vía Bitcoin específicamente. Van a ir recibiendo regalías. Podría decirse como regalías. Ajá. Eso es aparte del precio que el productor ha pagado, el comprador, perdón, Ajá. ha pagado por la compra de ese café. Cada vez que alguien compra una taza de café en X lugar del mundo, ¡pum!, automáticamente en su billetera el productor va a recibir allí su compensación. En la carretera digital, a través de la carretera correcto. digital. Eso es lo nuevo que ha hecho Cherito en esta semana. Ministra, le Felicito. quiero ver el rostro. Ahora pruebe el café, pruebe quiero ver su expresión. Muchas gracias. ¿Cuál es esta variedad? Es pacamara semilavado, finca La Bonita, Milady, Chalatenango. Qué rico, y si nos despertamos. Ganador de tasa de excelencia de este año. Es que cuando vemos Esta a es suya. Leo... Y esa es Para suya, que esa bolsa prepare es suya. En su oficina, en su casa. Pero no lo voy a poder hacer tan rico como usted. Yo se lo voy a hacer todos los días. Cuando vemos a Leo nos alegramos porque sabemos que vamos a tener elaboración de café, de una taza de café Una en taza de vivo. café, Y súper. le digo a Tony, yo me estoy volviendo bien exquisita porque hoy yo quiero el café recién hecho. Nada Como de debe ser. una hora después, no lo quiero Sí, recién ya hecho. nos malacostumbramos. Ya nos malacostumbraron que queremos un buen café. ¿Cómo obtenemos Cherito Café? Bien, estamos en Instagram como cheritocafé.sb, en Twitter también como Cherito Café. Súper. En algunos puntos del país, por ejemplo, hay una tienda aquí en Santa Elena donde pueden encontrar, se llama 420, ahí pueden encontrar nuestro café. O estar pendiente de las redes sociales para ver dónde vamos a estar con el Cherito. Porque Ok. ahí es donde, y obviamente en la página web, ¿verdad?, de Tierra Perfecto. Bendita. Ya que está aquí la ministra de Economía y hemos estado hablando del apoyo a todos los empresarios, ¿qué necesita Cherito Café para crecer? Por favor. Pues todos necesitamos apoyo, como siempre. Sí, ¿verdad? ¿qué Creo que específicamente, si lo puede compartir? pues nosotros vamos creciendo poco a poco. Creo que los pequeños productores, nosotros trabajamos con pequeños productores, no nos vamos a las fincas grandes, sino que pequeños productores, pequeños lotes. Y como lema de nuestra forma de trabajo es impulsarlos a que ellos puedan, para comenzar, hacer que sus fincas únicamente no utilicen químicos, por ejemplo. Sí, ¿verdad? correcto. Hacer la calidad de grano. Más orgánico. Más orgánico, que multipliquen el tipo de cultivos que hacen dentro de sus fincas, que no solo sea café, sino que también haya otro tipo de productos, ¿verdad? Sí, Y súper. Diversificación. Diversificación y, por supuesto, también, como mencionaba al principio, no utilizar químicos. Y para eso también el cambio que un productor tiene que hacer para que su finca llegue a tener buenos granos, se necesita mucho Inversión. apoyo, inversión, ¿verdad? Sí. Entonces, es lo que trabajamos. Y como Cherito lo que tratamos es... Aprovechale, güey, Sí, aprovechale. aprovecha. Ya lleva la lista y la Ya va, ministra ya va, para ya va. hablar No, con ya el lo voy a ministro de mandar también. Agricultura, ¿verdad? Y El como Banco de Cherito, Fomento Agropecuario Banco de también. Fomento. Ajá. Y como Cherito, lo que tratamos también de impulsar, que la gente no solo tome café de mala calidad, sino que del buen café, que normalmente se va para el extranjero, Sí. que quede acá una parte de esos lotecitos bueno. para que podamos disfrutarlo. Excelente, Gracias, Leo. Leo. Gracias como siempre. Gracias, Saludos a Leo. todos. Gracias a ustedes también. Ahí por- estamos a sus órdenes. Y ya vino el desayuno de San Martín también. Inicia tu día con los más deliciosos desayunos en San Martín desde las 6:30 de la mañana. Disfruta del desayuno salvadoreño que incluye huevos estrellados servidos con salsa ranchera, 2 pupusas, frijoles, plátano curtido. Pídela con tus pupusas favoritas, queso chicharrón, queso con loroco o la nueva revuelta. Solicítalo al domicilio llamando al 2215
15-15-15. Así es, gracias San Martín, porque ya están aquí los desayunos, ya los vamos a compartir y agradecemos a Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres. Puede contactarlas en el WhatsApp 6200-4491, también ahora a través de la Línea Rosa app. Línea Rosa, por cierto, es un proyecto que ha sido beneficiado por el Ministerio de Economía a través de diferentes estos fondos de apoyo, ¿verdad?, a los emprendimientos. Y Línea Rosa, en este caso, de mujeres. De mujeres, y Línea Rosa ahí va creciendo. Así que utilice los servicios de Línea Rosa. Yo se lo recomiendo, aquí se lo recomendamos porque le van a brindar seguridad, confianza y tranquilidad. Vamos a la pausa. 8:36. Volvemos.
Bueno, ya desayuno de San Martín, Cherito Café, Línea Rosa. Y se viene, empecemos por ahí. Empecemos por ahí, Tony, esta convocatoria. Pero ¿quién nos acompaña? Para MIPYMES. La ministra de Economía, María Luisa Allén. No, es que estas son buenas noticias porque los emprendedores, los pequeños empresas andan buscando financiamiento. Y le estamos contando a la ministra que nosotros los viernes los dedicamos a que vengan los emprendedores y que hablen de sus negocios, ¿verdad? Tratamos de que sean ideas creativas y gente que está intentando salir adelante con sus emprendimientos. Y entonces se viene ¿qué? Una especie de como de Copa Mundial, o cómo es la cosa, ¿Cómo se llama? De apoyo a emprendedores. Precisamente es la Copa Mundial de Emprendimiento, que es una plataforma internacional en la que participan más de 100 países alrededor del mundo, y básicamente todos en el mismo periodo de tiempo estamos liderando esas convocatorias nacionales, esas competencias nacionales, para conocer a dónde está toda esa innovación que se desarrolla para el caso de El Salvador en todo el territorio nacional. El año pasado, por ejemplo, tuvimos nuevamente esa gran fortuna de tener 119 proyectos que aplicaron a esta convocatoria. Es importante señalar que la convocatoria se hace a proyectos en distintos estados de gestión. Están la categoría de idea, la categoría de etapa temprana, que es cuando los emprendedores están probando su modelo de negocio, su producto, y está la etapa de crecimiento. Aquellas empresas, empresarios, emprendedores que logren llegar a la final, el Ministerio de Economía les brinda un fondo no reembolsable para poder continuar trabajando en su proyecto y poder llevarlo al siguiente nivel. La idea de esta convocatoria es poder identificar como gobierno, desde la perspectiva de gobierno, dónde están todos esos emprendimientos y saber, como hablábamos anteriormente, a dónde les aprieta el zapato, ¿verdad? A dónde están esas necesidades que tienen y poder trabajar con una red de más de 50 socios para poder apoyarles. Puede ser que lo que requieran es una mentoría, puede ser que la empresa esté lista para pasar un proceso de aceleración, puede ser que lo que necesita es un fondo no reembolsable o un financiamiento, puede ser que la empresa esté lista ya para poder ir a una cooperativa, ir a una institución financiera para poder obtener ese financiamiento. ¿Es de cualquier tipo de emprendimientos o ustedes van a decir necesitamos soluciones en turismo o en X rubro? Sí, en realidad la convocatoria es bastante flexible, son mejores calificados aquellos que tienen un alto componente de innovación, porque nosotros vemos que en El Salvador hay mucho potencial de poder desarrollar soluciones tanto para el sector empresarial como para el sector público, que puedan responder a esas necesidades locales y después sean proyectos que puedan vender a nivel internacional. Así que es bastante flexible. Pueden ganar aquí, pero después tienen que ir a darse duro con otros de otros países. Ese es el objetivo, tanto dentro de la convocatoria como dentro de la vida de la empresa. A darse duro. Ajá. Yo lo tomo desde el punto de vista de ir a luchar para salir adelante, porque nuestro mercado es pequeño, incluso para algunas empresas que tienen altos componentes tecnológicos, incluso la región centroamericana puede quedarse pequeña, y es ahí donde nosotros trabajamos para crear esa conciencia de que tenemos que ver más allá de nuestro mercado local, de nuestro mercado regional, porque esa es otra manera de traer desarrollo económico a nuestro país, como lo hablábamos anteriormente. Entonces, pendientes de la convocatoria de estos premios. 14 de septiembre. 14 de septiembre sería el lanzamiento oficial, y el Ministerio de Economía da acompañamiento a los empresarios. Vaya, emprendedores que nos están escuchando, pendientes de las noticias que emanen del Ministerio de Economía el 14 de septiembre. Así es, y quisiera agregar algo que para nosotros es también muy, muy emocionante, y también nos hemos puesto de nuestro lado también creativos, y este año estamos abriendo 2 categorías específicas en nuestra competencia. Ya el año pasado habíamos abierto aquellos proyectos que tenían un componente de Web 3.0. Ya recibimos bastantes proyectos que utilizaban
este tipo de desarrollos tecnológicos, pero ahora estamos abriendo al sector turismo. Vamos a llamar a esa creatividad en el área de turismo para poder nuevamente solventar retos del sector empresarial o retos del sector público para poder dinamizar aún más este sector que es tan estratégico para nuestro país y que tanto derrame positivo tiene en nuestra población. ¿Un rubro era el turismo y el otro rubro? El otro rubro es soluciones para que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas puedan dar ese salto a la exportación. Como hablábamos anteriormente, aún existen barreras. Una de ellas es, por ejemplo, el alto costo de poder enviar productos a otros países. En conversaciones con una emprendedora recientemente me decía, es más caro el costo del flete, el costo de enviar el producto que el producto mismo. Entonces aquí es donde estamos haciendo alianzas con empresas de courier, y esta convocatoria la vemos como una oportunidad para poder solventar este tipo de problemas y otros problemas que estén enfrentando el día de hoy nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, y que estamos seguros que el incorporar la tecnología, el incorporar nuevos modelos de negocios y más creatividad en estos emprendimientos les va a permitir poder llegar a ese otro nivel. Y ahí regreso a mi punto, estamos dándole ese servicio cercano, ese acompañamiento cercano a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, como lo hacemos a nuestras grandes y multinacionales. Ok, nos quedan 9 minutos de entrevista y hay que tocar 2 puntos neurálgicos, Tony. El tema del ferry, que por cierto aquí hay varias preguntas al respecto, y el tema de la facilitación entre fronteras, que entiendo ya con Guatemala, ministra, esto está bastante avanzado y que es parte también de la implementación del ferry, porque el ferry es un trayecto, ¿verdad? El Salvador, Costa Rica, pero la mercadería sigue hacia Panamá o se mueve hacia Honduras y Nicaragua, México, o por el otro lado se mueve, llegando a El Salvador, se mueve para Guatemala y luego para México, etcétera, etcétera. ¿Cómo va todo esto? Sí, bueno, efectivamente estamos trabajando en poner todas estas piezas del rompecabezas, ¿verdad? Y todas suman hacia ese propósito de facilitar el comercio, de crear más competitividad, de atraer más inversión, de generar más empleos y mejorar la calidad de vida de nuestra población. Eso es algo para nosotros muy importante. El tema de facilitación de comercio puede sonar como puede tener un concepto frío, pero en realidad nosotros lo humanizamos porque sí tiene un impacto positivo en nuestra población. Esperamos que por medio de todos estos esfuerzos de la adopción de un ferry, de la adopción de una declaración anticipada, El Salvador se vuelva un país más atractivo para más inversión local, más inversión extranjera, y con eso mejoremos la calidad de vida de nuestra población, que es básicamente nuestro fin último como gobierno. Y solo para comentar un poco sobre la implementación de la declaración anticipada, nada menos la semana pasada tuve la oportunidad de estar con el equipo de aduanas, tanto de El Salvador como de Guatemala, y el Ministerio de Economía de Guatemala, para poder anunciar esta buena noticia para nuestro sector empresarial, y no solo de El Salvador y Guatemala, sino básicamente de la región. Y es que básicamente ahora las empresas que exporten van a poder utilizar y que pasen por nuestras fronteras entre Guatemala y El Salvador, estas 4 fronteras, van a poder realizar todos esos trámites, esas gestiones aduaneras y el pago de impuestos. Van a poder hacerlo de manera electrónica y previo al paso en frontera. Esta es la declaración anticipada de mercancías. La declaración anticipada de mercancías, porque aquí está preguntando alguien que trabaja en el sector de una vidriería, dice, y precisamente pregunta los beneficios de... Sí, es muy importante destacar que esta medida nace de ese trabajo que se hace de aduanas con el Ministerio de Economía y de Guatemala y El Salvador, que también lo vamos a hacer próximamente. Estamos trabajando ya para hacerlo con Honduras, y básicamente el beneficio es que las mercaderías deben de salir de sus almacenes, de sus lugares de almacenamiento, hasta que tengan estos procesos digitales realizados. Y esto básicamente es una responsabilidad de las empresas. En la medida que las empresas lo hagan, que todas las empresas lo hagan, en esa medida se va a poder facilitar ese paso en frontera. El mensaje también que mandamos como región es muy importante, porque estamos mandando un mensaje de modernización, de integración y de mayor competitividad, y lo mismo con el caso del ferry. O sea, la idea, perdón, solo para terminar lo de la declaración anticipada, es que yo hago mi declaración vía electrónica y Así entonces mi mercadería sale de la bodega en San Salvador y se va directo a la bodega en
en Ciudad de Guatemala, por decir algo, ¿verdad? Sí. Y durante todo ese trayecto no paró. Sí, se hace un paso, pero es un paso relativamente corto y muy corto comparado con el que se hacía anteriormente, pero a medida se siga, nuevamente regreso al tema de tecnología, se sigan adoptando estas tecnologías para poder determinar los riesgos que representan las mercancías en la medida que se utilicen esas figuras de operadores confiables en donde las empresas son certificadas porque se sabe que son empresas que ya han pasado por frontera y que lo que transportan son productos de manera legal, ¿no? O la aduana ya sabe que ya va a pasar ese producto por la frontera. Efectivamente, esa información que incorporan las empresas en sus sistemas básicamente llega a manos de las aduanas y de las autoridades que tienen que ver con ese paso en frontera. Pero entonces, yo cuando llego a la frontera, a la zona de aduana, yo soy fulano de tal empresa, y esa información ya la tiene la aduana. Tienen, y debería de ser un paso ágil, como nosotros le llamamos. 5 minutos. Eso es a lo que nosotros estamos aspirando, que el paso sea lo más rápido posible, porque eso permite a las empresas que, por ejemplo, si transportan alimentos, esos alimentos pueden estar más tiempo expuestos en supermercados, en tiendas. Entonces, más rápido. El impacto es muy positivo y permite que esas colas que antes veíamos en fronteras, pues cada vez sean menores. Y esta declaración anticipada de mercancías es distinto de la DUCA. Sí, es distinto, porque aquí básicamente... ¿La DUCA le corresponde al transportista? No. Sí, un tipo de DUCA es para el transportista, la DUCA T, como le hemos llamado, pero básicamente aquí lo que estamos haciendo, la DUCA es la que conecta y comunica a todos los países de la región, y que es implementado por la CIECA. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es interconectándonos con Guatemala para poder asegurarnos que tenemos toda la información de cuál es el contenido que llevan la mercancía que va en estos contenedores, estos transportistas, para hacerlo más ágil. ¿Y cómo va el ferry? El ferry que se inauguró el primer viaje hace, ¿qué? 3 semanas, ministra. Sí, ya a partir del 10 de agosto está en funcionamiento ese sueño por el que hemos anhelado mucho, específicamente el sector empresarial, no solo el sector empresarial salvadoreño, sino costarricense, guatemalteco. Hemos visto mucho interés en conocer esta nueva modalidad de transporte. Estamos ahorita en un proceso de pilotaje en el cual las empresas acceden a incluso precios más bajos, costos más bajos, para poder ir y conocer esta experiencia que estamos seguros va a ser de beneficio para El Salvador, para las empresas salvadoreñas, costarricenses como guatemaltecas. Nada menos ese 10 de agosto que tuvimos la oportunidad de estar en ese lanzamiento, nosotros veíamos cómo en ese primer zarpe, veíamos que mercancías que iban hacia Costa Rica, algunas de ellas pues provenían de Guatemala. El interés que hay es grande. Como todo proyecto, necesita ser conocido y las empresas necesitan pues adaptarse a ese cambio, conocer cuáles son las bondades de esta nueva modalidad de transporte, y es en esa fase en la que nos encontramos actualmente. O sea, están familiarizando, por así decirlo, porque hay algunos sectores, el tema de los transportistas, ¿verdad?, que ahí hay observaciones, digámoslo de esa manera, sí, respecto a los beneficios. En realidad los transportistas continúan, porque la mercadería hay que moverla, no sé, de México, Guatemala, ¿verdad?, llegar a El Salvador, embarcarla y continuar su camino en Puerto Caldera, para, qué sé yo, para Costa Rica, Panamá. Sí, efectivamente. Es un rubro que no desaparece, lo que pasa es que los tramos se van diferenciando. Sí, el rol del sector transporte continúa, y es más, nosotros hemos hecho énfasis en que el éxito de esta medida pues también será éxito para todos los actores en el comercio, porque al haber más facilidad, nuevamente al comercio, al haber más competitividad, hay más inversión, hay más comercio. Y este ferry, esta modalidad puede servir de puente para que más mercancías se muevan desde México hacia Panamá y desde Panamá
hacia México. Así que incluso pueden haber ganancias para el sector transporte. Quizás al principio no se comprendía el hecho de que los mismos transportistas iban a entrar al ferry, iban a ser los que salían al llegar al Puerto Caldera y viceversa aquí al Puerto de la Unión. Pero creo que se ha hecho bastante trabajo. Hemos trabajado en este proyecto, más de 14 instituciones, y creemos que ya estamos del lado de El Salvador únicamente, sin contar nuestras contrapartes en el lado costarricense, y creemos que cada día hay más entendimiento de esta nueva modalidad. Nada menos esta semana con el Ministerio de Economía estamos liderando una serie de webinars, sesiones virtuales, con los distintos sectores económicos para dar a conocer cómo funciona, cuáles son los precios y cuáles son todas esas bondades que ofrece esta nueva modalidad de transporte. Ministra, son las 9 de la mañana en punto. ¿Usted va a inaugurar o a ser parte de en un call center? Creo que es una... Centro de atención integral para la infancia. Sí, ajá. Estamos ahorita, nada menos, corremos a nuestro segundo evento de este día, en donde básicamente la empresa Telus está abriendo las puertas de su centro de atención para la niñez, el cual tiene la capacidad de beneficiar a 50 niños de trabajadores de sus centros de llamadas y de sus servicios de tecnología. O sea que la mamá va a poder ir a trabajar y el hijo se queda ahí en ese centro de atención. Sí, siempre que la mamá tenga el interés de que así sea. Ajá. Es un modelo, digamos, flexible en ese sentido, y es importante destacar, o el papá, porque también es igualmente importante el servicio que se le pueda dar a los papás también, y habrá esa flexibilidad, pero tal como lo mencionaré en algunos momentos, estamos aquí viendo una muestra de esa transformación que está teniendo El Salvador, en donde niños van a poder tener toda esta atención, toda esta estimulación en etapas tempranas, proyecto liderado por nuestra primera dama, y que tendrá un impacto enorme en el futuro de nuestro país, porque estamos básicamente forjando a los futuros profesionales, a los futuros emprendedores, a las futuras generaciones de jóvenes que van a liderar nuestro país, y esto gracias a esta gran iniciativa que impulsa la primera dama. Qué bien este acompañamiento, ¿verdad?, de la empresa privada, porque pues sí, un niño bien criado va a ser un buen profesional, mujer que se desarrolle. Un buen esposo, una buena esposa. La dejamos entonces para que vaya. Gracias por venir. Gracias por venir, ministra. Siempre hay mucho que conversar, y nos veremos pronto. Sí, no, gracias a ustedes, y esperamos poder regresar pronto para compartir sobre nuestra Copa Mundial de Emprendimiento y otros proyectos que seguro tendremos a disposición de nuestra población para su capacitación también. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.